Bueno, muchas gracias. Lo que le decía de que va a llevar hasta fin de año unos 20 teóricos, un poco más, y 2 o 3 talleres. En esta primera clase que oficiaría con introducción, quería recordar algunas cosas. Nosotros el año pasado celebramos los 50 años del CTI de clínicas, pero en realidad la historia de la medicina intensiva a nivel internacional comienza 20 años antes, en la epidemia de polio en Dinamarca. Ahí podemos decir que comenzó la medicina intensiva, y ese espacio que pusimos nosotros es que los comienzos fueron muy salpicados en el mundo, porque la polio azotó todo el mundo, pero los que comenzaron a organizarse fueron los daneses, y desarrollaron la medida de los gases de sangre, uno de los hitos, la gasometría famosa, que se desarrolló también en Dinamarca. Uruguay, como ustedes ven, fue bastante adelantado en relación a otros países. Ahí pongo, por ejemplo, China, pero ya llevaba más o menos unos 20 años la medicina intensiva cuando se desarrolló. Y ahí puse algunos puntos que son hitos realmente en la historia de la medicina intensiva. Y si ustedes miran, estos 70 años quedaron encuadrados entre dos pandemias. Esos 70 años van de la pandemia de polio y la pandemia de COVID. Y en los últimos 10 años, probablemente en los últimos 20 años, se desarrollaron las subespecialidades de la medicina intensiva. Es decir, como la propia medicina se especializó, también la medicina intensiva se ha yendo a distintas áreas. Después vamos a ver que detrás de esto hay una controversia. Ahora, el comienzo, el concepto inicial, el concepto que encierra el paciente crítico, tiene 200 años, 100 años antes, la guerra de Crimea, y no fue patrimonio de los médicos, fue patrimonio de una enfermera que actuó en la Cruz Roja en la guerra de Crimea, que hizo los primeros triage. Es decir, cuando venían los heridos de guerra, los clasificaba en los moribundos por las lesiones obvias que tenían, no podían salvarse. Por otro lado, los que estaban bien, que tenían lesiones superficiales, y otro grupo que tenían inestabilidad, es decir, que estaban graves. Y esto lo hizo ella sin tener ningún recurso terapéutico, más que calmar el dolor, parar el sangrado. Esto es algo extraordinario de la historia de la medicina. El concepto de inestabilidad y el concepto del enfermo crítico. Ella se descubrió al servir en la guerra, en la Cruz Roja, de que había enfermos inestables. Como que uno daba cuenta de que, aunque estaban vivos, conscientes de alguno de ellos, había un riesgo importante. Es decir, los primeros triage se hicieron ahí, pero no había tecnología, la medicina estaba muy atrasada y el concepto teórico fue muy previo al concepto, a la tecnología, al desarrollo práctico. Es un concepto que ustedes tienen que tener presente y que es válido no solo para el enfermo neuro. Ustedes, por ejemplo, cuando pasan visita en la mañana, se quedan con un concepto del paciente y van a almorzar. Al ratito lo llama la enfermera y le dice: venga que está horrible. ¿Pero cómo? Es una reacción típica. Si yo lo vi, estaba bárbaro. Eso es enfermo crítico. Entonces, siempre que llame la enfermera, vaya.
¿tá? Porque es la definición de enfermo crítico, ¿me entienden? Nunca, yo cuando iba a una sala de medicina, yo fui médico internista antes, me hacía un concepto que era válido por varios días del paciente. Cuando pasé al 14, yo estaba en el 11, ahí me di cuenta que era otra dinámica, y es esto. Las variables vitales en el enfermo crítico tienen esa oscilación. ¿Tá? Bueno, ustedes ven en la teoría, una de las cosas interesantes que tiene Florence Nightingale, que hacía las rondas nocturnas, porque ella sabía que la mayoría de las enfermedades, este enfermo crítico se agravaba de noche y encontraba muchos que habían muerto. Entonces hacía rondas nocturnas, como si nosotros hiciéramos otras visitas de madrugada, porque sospechamos que es extraordinario la visión total que tuvo esta nurse. La praxis, como usted le dije, se desarrolló por la pandemia de polio, grandes galpones. ¿Se imaginan cómo llegamos en los picos de la pandemia por COVID a hacer grandes áreas, ¿no? O sea que la coincidencia sirve. Y uno de los promotores fue, que es considerado el padre de la medicina intensiva, Björn Ibsen, que fue el primero que vio que la polio mataba por insuficiencia respiratoria. Entonces, que ¿cómo? Si algo más, hasta ese momento se tomaba, bueno, como fatalista, ¿no? Entonces desarrolló el motor y los gases en sangre, ¿sí? Más allá. Ustedes fíjense qué interesante, que a pesar de que se considera que es el padre de la medicina intensiva, en el año 52, vivió medio siglo más y pudo ver el desarrollo. Y hay algunas notas que han sido publicadas de Ibsen muy interesantes en los últimos años de su vida, que decía, la medicina intensiva cuando nosotros empezamos buscaba o trataba de impedir la muerte de los pacientes. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene la medicina, y lo dijo en el 2005, 2004, es permitir morir de los pacientes. O sea, cómo se había dado vuelta a la situación. El concepto que yo les quería decir, que estamos en el área neurocrítica, y si miramos este comienzo, la medicina intensiva surgió del área neurocrítica, no del área intracraniana, sino del área espinal. O sea que en sus propios comienzos, sin embargo, ocurrió una cosa interesante, que fue que desapareció. Cuando yo empecé la medicina intensiva ya en el año 81, 82, era netamente cardiorrespiratoria e infectológica. Era la infección con los antibióticos, que no eran tantos, y cardiorrespiratoria. A pesar de que el comienzo había sido hipodinámico, no se había desarrollado la patología neurológica central intracraneal. Y por eso yo pongo que hubo varias décadas, del 50 hasta el 80, de oscurantismo, en el sentido de que se consideraba que no había mucho para hacer. Nuestros propios profesores venían los enfermos traumatizados de cráneo jóvenes y se hacía así un gesto de que no se podía hacer mucho. ¿Tá? Ahí está la palabra, el nihilismo. El nihilismo es eso. Nihilismo viene de nada, y nada es que nada que hagamos va a cambiar. ¿Tá? Nada que hagamos podrá cambiar. Y en el fondo, lo que hay en ese concepto, en ese criterio
imperó durante muchos años era de que la lesión cerebral era irreversible, que cualquier cosa que hagamos sobre el cerebro se perdían neuronas, o sea, no se consideraba el cerebro, el sistema nervioso, como un órgano tremendamente dinámico, con altísima capacidad, que tiene más capacidad de recuperación, y nos lo enseñaban a nosotros, y en la facultad nos enseñaban ese concepto. Hubo dos elementos fundamentales que cambió la perspectiva. Uno fue la revolución en la neuroimagen. Acá los Beatles tuvieron que ver de forma indirecta el sello discográfico famoso de los Beatles, EMI, y debido a su éxito hicieron una cantidad fabulosa de dinero, la EMI. Y la EMI tenía una cantidad de ingenieros y le dijeron, no, pero con esta plata tenemos que investigar. O sea, pasó un grupo de ingenieros a la investigación, a avanzar. Y fue así que el ingeniero de la EMI era el ingeniero Hounsfield, que ahora es la unidad básica de densitometría, las unidades Hounsfield, ¿no? Que después ustedes verán cuando veamos tomografía computada, que utilizando la teoría del Marliott-Corman, que era también un físico, los dos eran físicos, que trabajaban en rayos X y cristalografía, quisieron solucionar lo del profesor Ambrose, Ambrose era radiólogo y decía que capaz que con muchos rayos se podría ver el contenido. Bueno, la cosa fue que ellos desarrollaron, siendo físicos, fueron los que obtuvieron el Nobel de Medicina en el 79. Ambrose no lo recibió porque no se le encontró que haya aportado, pero él lo que aportaba era la necesidad porque la manera que teníamos nosotros de saber lo que estaba pasando dentro de la cavidad craneana era la angiografía, ¿me entiendes? Y así fue que surgió, estos son los bocetos de Hounsfield, este es uno de los primeros tomógrafos, y esta es la primera tomografía que tenía un glioma frontal izquierdo. Ahí parecería derecho, por lo que sé, pero antes se usaba. Para saber eso, los datos aportados por el tomógrafo tuvieron que ser leídos por una computadora durante 12 horas. O sea que se tomaba y Bueno, esto generó una revolución. Este es el abstract presentado en este congreso anual de radiología. Creo que está Ambrose, pero él no recibió el premio Nobel. Y el otro punto fue el neuromonitoreo de la presión intracraneal, un poco basado en las características fisiológicas y fisiopatológicas de la cavidad intracraneana, casi simultáneo. Gianni era francés, Lambert era sueco, desarrollaron inicialmente en el laboratorio y posteriormente lo hicieron en algunos pacientes postoperatorios, el monitoreo de presión intracraneal. Y ahí, con la tomografía, con el monitoreo de presión intracraneana, se produjo a fines de los 80 y a la década del 90 la explosión, digamos, del conocimiento. Es de las áreas de la medicina intensiva que más cercana en el tiempo y que más se ha desarrollado. Bueno, ahí está uno de los
las cosas, los puntos fundamentales que ustedes tienen que saber, ¿no? Que son importantísimos. El monitoreo de la presión intracraniana, la confianza cerebral, la curva de pulso cerebral, descubrir que la presión intracraniana es una derivada de la presión de pulso, tiene una semiología parecida, el concepto de presión de perfusión cerebral, autorregulación cerebral, que es de los sistemas más perfectos cuando funciona a nivel cerebral, precisamente, la autorregulación. Ahí ustedes van a recibir varias andanadas teóricas de la doctora Pupo, las lesiones secundarias, que tienen un correlato biomolecular, donde se buscan mediadores que estén funcionando. Y después el concepto más importante, la extraordinaria capacidad de restauración del sistema nervioso y la plasticidad. ¿Saben lo que es la neuroplasticidad? Es la capacidad de áreas no involucradas inicialmente en una función poder adquirirlas con el estímulo externo. La plasticidad. Tiene posibilidades. Es decir, hay células madres que pueden desarrollar neuronas nuevamente, eso está bien demostrado, están inhibidas en general en las lesiones, pero puede desarrollarse. Y lo que más se desarrolla con el estímulo es la plasticidad, es decir, de áreas que no están inicialmente involucradas, pueden hacerlo en la evolución. ¿Está? Ese concepto cambió, porque antes, por ejemplo, no se tocaba, los neurocirujanos operaban, o sea, si no eran tumores, era muy poco. ¿Saben por qué? Porque decían, no, yo le saco ese hematoma y le hago un destrozo. O sea, tenían la idea de que el cerebro, el solo tocarlo con los instrumentos quirúrgicos ya se dañaba en forma irreversible. Entonces yo veía hematomas inmensos, distorsiones. Si era tumor, como era un tejido extraño, ahí sí. Pero el sangrado, el edema, todo eso, no corría. Hasta que llega la década del 90, y la década el Ministerio de Salud Pública de Estados Unidos lo declaró década del cerebro, porque descubrió que había un gran empuje, pero no había un gran avance en las terapéuticas, entonces promovió en forma activa y con mucho dinero, mucha inversión, la década del cerebro. Y se tomó como modelo la neuroinjuria, y nosotros en este semestre vamos a tomar como principal patología el trauma de cráneo severo, ¿no? Moderado y severo. También en esa década surge la medicina basada en la evidencia, las guías de la práctica clínica y el surgimiento de la subespecialidad. Y también empiezan la recolección de las bases de datos. Recuerden que los neurotrials justamente esa cantidad de dinero que se volcó se quiso rescatar buscando lo que se llamaban las balas mágicas, ¿no? Es decir, ver en las cascadas inflamatorias que se producían si se tocaba algún grupo biomolecular que inhibiéndolo pudiera dar buenos resultados. Ustedes saben, eso ya lo saben históricamente, fracasaron todos, no mostró ninguno. Los principales fueron 33 trials que probaron a doble ciego versus placebo, distintas drogas que van desde inhibidores de la excitotoxicidad, corticoides, antioxidantes, hasta drogas como derivados de la marihuana, cannabinoides. Todos llevaron el mismo camino. No pudieron demostrar
una mejoría, un beneficio del 10%. Entonces, esa gran cantidad de dinero que se tiró por la borda llevó a una profunda revaluación. Ya la industria no apoyó más. Recién ahora está empezando a volver después de 20 años. Y sí, y esto es muy importante, la aparición de los megatrials. Es decir, trials ya no bancados por la industria, sino que son drogas que han perdido la patente, se compran los corticoides, la transamina. Nosotros abogábamos por la indometacina, pero no hubo interés. En donde lo que se buscaba era mostrar una diferencia entre los grupos mucho menor, para lo cual había que hacer un número mucho mayor para demostrar una diferencia significativa, menor del 10%, menor del 5%. Y ahí surgieron los estudios FRASH, de corticoides, de transamina, que mostraron evidencias, y ya no estaban involucradas las compañías farmacéuticas, sino las sociedades científicas. La medicina basada en la evidencia, estos fueron los dos popes, el escocés Cochrane y el canadiense Sackett. Cochrane, en honor a él, se creó la colaboración Cochrane. Ustedes saben que es un instituto sin fines de lucro y sin conflictos de intereses que agrupa investigadores de todas las áreas, en general investigadores de mucho peso, que utilizando una metodología que aplican rigurosa, era un poco el leitmotiv de Cochrane, que tenía que cambiar la medicina. La medicina no se podía seguir haciendo de acuerdo a la opinión, sino que se demostrara con estudios randomizados, aleatorizados, ¿no? Aleatorizados, doble ciego, la eficiencia o no de todas las intervenciones terapéuticas, de todas las ramas de la medicina. Y prácticamente se han hecho revisiones, se calcula que hay más de 30.000 revisiones de Cochrane, de las cosas más sencillas, y el impact factor de la biblioteca Cochrane es altísima, ¿no? 12.08. Esto revolucionó un poco el conocimiento, pero dio lugar a las guías, que son muy apreciadas por los posgrados y por los estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque es una forma sencilla de tener las cosas terapéuticas a hacer, y cualquier cosa, aunque las guías dicen que no respaldan, como son objeto de estudio, evidentemente que ante un problema médico-legal, haber actuado bajo una guía, por más que la guía dice esto no respalda la acción del médico, es las cosas que se tienen en cuenta. Pero vio las columnas que pusimos acá, las guías, no en todas, por ejemplo en cardiología no es tan así, pero en las otras áreas, sobre todo en las áreas de medicina intensiva y medicina intensiva neuroclínica, las guías están más soportadas por la opinión que por la evidencia. La evidencia tiene un papel, pero mucho más restrictivo. Probablemente con los años eso va a ir mejorando, aunque va muy lento. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta son los sesgos que tienen las guías. La gente en general los pasa por alto, va derecho a ver qué dice de esto, qué hacer esto. Y después las guías dicen esto. Hay que dar en cuenta. Una de las cosas que se ha visto, que cuanto más alto el nivel del autor de la guía, menos calidad tiene la guía. Entonces, eso parece contradictorio, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto, cuanto la persona tiene una mayor trayectoria, una mayor producción científica, influye mucho más en conceptos personales.
Entonces las guías hechas por anónimos, por gente, por ejemplo, por estudiantes de último grado, que utilizan la metodología científica bien, son totalmente sinceros. Pero hay otra cosa que viene a empeorar la situación, es que rápidamente la industria farmacéutica descubrió que la guía era la vía más rápida de llegar y de influenciar la colectividad médica. Porque la colectividad médica usa la guía. Entonces se ha puesto como blanco, y eso es una de las cosas que se recomienda ahora, que antes de leer una guía, entonces le dicen, a ver, Stephanie, acá tiene esta guía, es mirar la parte inicial de la guía, que son los conflictos de intereses que tienen los autores. Van a ver que hay muchos autores, dice, me pagaron tal viaje, tal otro, fui a tal lugar. Si en la guía dice, no tengo conflictos de intereses, hay que leerla. Siempre hay que estar abierto, pero ojo, porque de una manera, muchos dicen, no hay conflicto de intereses, y uno cree que él está haciendo una declaración sincera. Lo sabemos. Entonces, es mejor que figuren las cosas que tengan. Entonces, si usted ve, yo soy estudiante de último grado, el tipo dice, no le interesa la industria farmacéutica, ¿entendés? Por eso, las guías hechas por anónimos, desconocidos, pueden ser más atendibles. Y esto lo dice gente que ha estudiado las guías. Las 4 grandes bases de datos del TEC, que yo le dije que es un poco el leitmotiv nuestro, ¿no? Acá ven la traumática Coma Data Bank, es la vieja base de datos del Yankee, de la década del 80, hecho por los neurocirujanos, sin unidades neurocríticas, son unidades postoperatorias de los neurocirujanos. Se sacó muchísimos datos y casi todo lo que hay en los libros clásicos fue sacado de la Coma Data Bank. Después la base Impact. ¿Saben lo que hizo la base Impact? Agarró los 33 trials, un poco menos, pero los 33 trials que fracasaron, y agarraron los 2 grupos y estudiaron lo que le pasaba a los dos. Forman un grupo único, porque si no hubo cambio, ¿me entiendes? Entonces, la base Impact aportó muchas cosas que volvió a reafirmar la Coma Data Bank. Y los crash, que yo le decía que son los megatrials, llamamos por el 3, el 1 por corticoides, el 12 por transamina en el trauma, en el politrauma, y el 3, ¿saben? Ya también está el data. ¿Saben? Entonces, ¿también en qué? En el TEC, que se mostró que es bueno en el moderado, pero no tan bueno en el severo. Eso también hace datos, miren números fabulosos. Acá el problema es que entran muchísimos países de bajo desarrollo, low income, ¿no? Low income. Entonces, ese grupo es un grupo muy heterogéneo de países muy desarrollados, países moderadamente y países. Entonces ahí el sesgo está en saber en qué punto estamos. Y después está la base más actual, que sigue produciendo, ya se cerró, no se enrola más pacientes, es la base europea. La base europea, que tiene entre 4.000 y 5.000, dependiendo de qué punto se esté estudiando. Y siguen apareciendo trabajos porque analizan, es una base de datos tremendamente grande, y distintos investigadores agarran determinado punto para ustedes. Estas 4 bases de datos donde está casi toda la parte, digamos, práctica en el manejo del trauma encefálico. Bueno, el concepto de especialidad y subespecialidad, los 2 dominios. Agrupar los enfermos inestables, el concepto, y después agrupar los enfermos con problemas similares. Es decir, tener siempre enfermos con un tipo de patología como causa principal.
Hay una discusión que se viene de hace varios años entre figuras muy importantes de la medicina intensiva mundial, como el profesor Vincent, que niegan, dice las subespecialidades de la medicina intensiva son innecesarias y aún hasta peligrosas. Y Edward Mano, que es un neurointensivista, neurólogo reconocido en Estados Unidos, dice que la experticia es importante. Después vamos a volver a esta discusión, hay cartas y contracartas. El problema de Vincent es que él dice, ¿cómo? Si el neurointensivista, si el enfermo se muere de sepsis, ¿por qué va a haber? Si la sepsis, los trastornos electrolíticos son de todos. Entonces yo pienso que la crítica de Vincent es más contra el modelo asistencial que hay en algunos países, que en realidad que haya una subespecialidad, porque la subespecialidad está demostrado no solo en medicina, en todos los órdenes, que es mejor. ¿Por qué? Porque yo hago y repito lo mismo muchas veces. Eso ya está bien escrito. Así es que han surgido, acá pongo 9, 10, hay mejores resultados, se alcanza la experticia. Yo siempre reviso, hago lo mismo. Nadie discutiría, por ejemplo, las unidades de postoperatorio de cirugía cardíaca. Nadie discutiría las unidades de quemadas. Nadie discutiría probablemente, bueno, la unidad pediátrica no hay que hablar. Y así la cardiología crítica, que trabaja con la hemodinamia coronaria. Eso no se discute. Está demostrado que tienen desde la limpiadora hasta el jefe todo un sistema de trabajo repetitivo que lleva a la experticia. Recordar que la medicina neurointensiva trabaja con muchas especialidades, está en el centro de muchas especialidades. Es decir, es como un brazo de la medicina intensiva que interactúa con la neuroradiología intervencionista, con la neurocirugía y con la neurología. También con otras áreas también. Ya fue declarada subespecialidad en Estados Unidos en 2005. Eso le da un aval muy grande, porque no vamos a negar la influencia que tiene Estados Unidos en el avance y conocimiento de la medicina. La frecuencia, si uno agarra una unidad polivalente, por ejemplo, el Hospital de Clínicas, acá es bastante mayor que el dato que está ahí, anda en el 30%. Pero entre el 15 y el 30% andan casi todas las unidades. Algunos es del Maciel, no son del Maciel, porque en el Maciel creo que anda parecido también, 30%. Y además el impacto económico y social que tiene es enorme. Cuando tomamos los enfermos neurocríticos, en la mayoría de las series se da esto, que un tercio son trauma, un tercio son stroke, un tercio son otros. Y en ese otro misceláneo están las encefalitis, los daños hipóxicos, posparo, los estatos epilépticos, ¿tá? Y otras cosas mucho más chicas. Acá es lo que quería para los modelos asistenciales, es decir, cómo se provee en el mundo los cuidados neurocríticos. En muchos lugares son intensivistas que consultan a neurólogos y neurocirujanos. Eso es donde se ve. Muy frecuente los polivalentes. Ustedes ven al intensivista cuidando a sus pacientes y toda la parte neurológica tienen vía libre los neurocirujanos que hacen una visita y se van. Nadie se queda ahí. No sé si ustedes conocen algún modelo. Hubo un modelo en la española hace años
que el intensivista y el neurocirujano haciendo gota a gota. Eso es capaz que es un poquito más aceptable. Pero yo que he recorrido muchos lugares del mundo, veo que el neurólogo y el neurocirujano, en este modelo primero, no se queda. O sea, hace la visita, deja las cosas y se va. A sabiendas que el paciente, como dijimos ya al principio, tiene una gran inestabilidad. Intensivistas que consultan a neurointensivistas. Eso se ve en Estados Unidos, que tienen una unidad polivalente y les empieza a llegar enfermos neurocríticos, entonces llaman a uno con título de neurointensivista. Es un modelo como acá no existe, una subespecialidad. Y esto que voy a decir ahora a ustedes les parecerá casi una aberración. Neurólogos y neurocirujanos que consultan. Esto yo lo he visto en varios lugares. En Chile, por ejemplo, hasta no hace mucho, había unidades neurocríticas, el que estaba de guardia no era un intensivista, era un neurocirujano. Entonces, cuando estaba el enfermo en el ventilador y empezaba algo, llamaba al neumólogo. Cuando empezaba con fiebre, llamaba al infectólogo. Parece como aberrante eso. Bueno, ese modelo que se ha como desaparecido, por lo menos en los lugares que yo conozco, estuvo presente y defendían muy fuerte ese lugar. Yo pienso que el modelo mejor es este. Neurointensivistas, neuronurses asisten a enfermedades neurológicas agudas y enfermedades críticas. Y el resto son consultantes, o compartimos la asistencia, pero ellos sabiendo que tienen una presencia intermitente. O al teléfono, es decir, nosotros los neurointensivistas. Acá, ustedes dicen, pero acá no hay neurointensivista porque no hay, bueno, lo que se busca en este semestre es darle con profundidad para que el CTIsta uruguayo se forme, pudiera perfectamente hacer guardia de una unidad de medicina neurocrítica en el mundo. De hecho, nosotros tenemos médicos que han salido acá y han estado en unidades neurointensivas de Europa y se han sentido bien, como que estaban bien entrenados. Acá el servicio no tiene un área especial para la medicina, no tiene. Pero hay un grupo en neuroreanimación que hace muchos años de trabajo, que es como si hubiera, es decir, como que todos los que salen de acá, aparte de ser intensivistas generales, o polivalentes si quieren, puedan manejarse en quemados, cardiología crítica, en todos los lugares de la subespecialidad. ¿Está? En algunos centros, por ejemplo en Barcelona, la medicina neurointensiva, la medicina neurointensiva tiene 2 áreas. Yo ya les llamo ahí superespecialidad. Tiene neurotrauma, o sea, donde van los traumatizados, y tiene stroke. Pero es completamente separado. Si lo que hacen hemorragia subarachnoidea, lo que hacen trombolíticos, lo que hacen disolución no mínimamente invasiva de los hematomas intracranianos, por un lado, y el neurotrauma por el otro. Si esto sería como un paso más todavía. En centros importantes hay eso. Para que ustedes entiendan el neurointensivo y lo puedan definir bien, normalmente en las unidades polivalentes que el intensivista no está preparado, yo lo vi mucho en los intensivistas de la vieja escuela, se encargaba de la infección, la parte respiratoria, que la gasometría estuviera bien, ¿entiendes? Y venía el neurocirujano y indicaba, hacerle esto, hacerle lo otro. Esta es una visión bipartita, digamos, ¿no? En cambio,
pasó? Ahí está. Volvemos para atrás. Ahí está. Se ve que falla la internet por momento. Cuidamos de las infecciones, de la parte respiratoria, que no se aspire de esto, pero también miramos, eso es muy importante, tener una doble visión, ¿verdad? Que además es integrativa. Uno de los grandes problemas de la medicina, no ya medicina intensiva, es la fragmentación del paciente por los especialistas. Es horrible, ¿no? El especialista no le importa, el otro no sabe que somos un todo. Bueno, recordar los requisitos, ¿no? Lo más importante, se dice que el área tiene que ser mayor, que el equipamiento es mayor y más caro, pero lo más importante es lo que está acá puesto, que es la patología neurológica que debemos conocer, el neuromonitoreo, la fisiopatología y las técnicas de medicina intensiva, y lo más importante, el training. Yo decía hoy, en la posición de Vincent, estar en contra, es justamente en contra de ese grupo neurólogo o neurocirujano especializado que no mira el resto de los problemas que tiene el paciente. Yo siempre digo una cosa que a muchos de otras subespecialidades no les gusta. El enfermo más completo que existe en la medicina intensiva es el neurología. ¿Saben por qué? Porque tiene todo lo que tiene el crítico común, todo. La neumonía testicular, la sepsis constante, las lesiones de todo. Más la patología neurológica. ¿Entienden? Esto es un poco el sostén, ¿no? El neurointensivista, pero para que eso se sostenga bien, necesitamos lo del medio, conocer bien. Que no sea una cosa oscura, que vengan los neurocirujanos, los neurólogos, nos digan una cosa. No. Tenemos que procesar todo, El conocimiento de la fisiología y fisiopatología intracraniana es fundamental. La praxis, el equipamiento, el área, etc. Recordar una cosa importantísima, que en salud el órgano, el sistema nervioso central, es altamente tolerante a la hipnosis. El cerebro sano es altamente tolerante a la hipnosis. Ustedes bien, por ejemplo, los individuos que tienen una afección por un sé, todo eso, que se mantienen lúcidos hasta último momento. Si nosotros no los sedamos, los tipos están lúcidos. Ahora, cuando hay una injuria, nos vamos para el otro extremo, se vuelve extraordinariamente susceptible. Y este concepto global del cerebro susceptible genera lo que se llama el doble enfoque. Que por un lado tenemos que hacer un neuromonitoreo de lo que está pasando en el cerebro, ¿no? Sabiendo que ningún monitor por sí solo mejora ninguna. Es los resultados, la interpretación y la decisión que tomemos en base a esos monitores. ¿Entiendes? Yo pongo los monitores. Muchos, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a monitorizar la presión intracraniana, yo eso no lo miro. ¿Entiendes? O sea, que el monitor da una información que primero hay que validar, es decir, está dando una información valedera. Dos, que sé interpretar lo que está dando. Y tres, condiciona una respuesta terapéutica.
Y 4, controlo si la respuesta terapéutica es adecuada. ¿Entiendes? Y el doble enfoque se cierra con el monitoreo sistémico. El monitoreo sistémico. ¿Por qué? Porque las variables sistémicas en el cerebro injuriado son extremadamente, impactan por la extremada susceptibilidad que tiene el cerebro dañado. ¿Está? Entonces, por eso el concepto que los insultos secundarios excesivos en su prevención, reconocimiento y tratamiento. Antes se creía que si nosotros al cerebro lesionado le manteníamos permanentemente buena presión, buena oxigenación, buena nivel de sanguíneo, estable homeostasis contenido, hacíamos todo. No, los resultados no son buenos. O sea, eso es una condición sine qua non, pero para poder llegar a mejores niveles terapéuticos tenemos que neuromonitorizar y actuar en consecuencia. Una de las preguntas, ¿mejora los resultados? Para eso, el metaanálisis más conocido es el de Kramer, ¿tá? Que muestra, una de las preguntas que ponemos, que yo he puesto más de una vez, si se pone estudios randomizados controlados han mostrado que las unidades neurocríticas tienen mejores resultados que las unidades polivalentes. Y la marcan como correcta. No. Nadie ha hecho un estudio randomizado. ¿Entienden? Se han hecho estudios, vieron que 19 estudios, la mayoría son antes y después, 16, y 3 son concurrentes. Es decir, se abrió una unidad, algunos, mandalo para allá, mandalo acá, no se sabe bien el criterio, y ha habido, después de varios años, se cerraron los grupos y se compararon. Esas unidades también mostraron mejores resultados. Kramer tiene la ventaja de un tipo consecuente, viene siguiendo esto, ¿no? Todo esto también, menor mortalidad, mejores resultados, internaciones más prolongadas. Una de las cosas que hay que saber es que el círculo de agresión, estabilización y curación del cerebro lleva más tiempo. Si nosotros no tenemos esa paciencia de darle tiempo a los pacientes, mandamos, por ejemplo, a lo que se llama el servicio común, las unidades de sala, individuos que no pueden sostenerse mueren. Nosotros conocimos casos en otras partes de que mostraban unos resultados bárbaros, pero se sabía que había lo que se llama mucha muerte oculta, es decir, no salían del hospital. Por eso en casi todos ahora los resultados de mortalidad y resultados de morbilidad requiere no solo la salida del CTI, sino la salida de la institución. Porque el individuo tenía unos resultados bárbaros, pero lamentablemente alguien tomó la precaución de ver y no salían vivos. Bueno, este es uno de los resultados del outcome. Ustedes ven que el odds ratio menor de 1 es mucho más, lo pueden ver ahí perfectamente, es mucho mayor a izquierda en todos estos estudios, ¿no? Y lo interesante es que algunos autores agarraron lo neurocrítico global y otros agarraron por patología. Por ejemplo, Lott agarró un grupo de isquémicos y un grupo de hemorrágicos y vio los dos. Otro agarró, como lo Pagnotti Varela, agarró el grupo de estatus epiléptico. Es muy contundente esto, ¿no? Y esto es uno de los últimos trabajos de Kramer, que vio que sí, acá juntó 30. Y vio que la mayoría también está con odor ratio, prácticamente está relleno, el odor ratio
del lado de mayor efecto en mortalidad, es decir, menor efecto en la mortalidad. Y ahí pone un trabajo que le da, vieron el segundo, que yo lo marqué el de abajo, que es el de estudios Prince, el de arriba de Roberts. Y muestran Robert que en trauma, esto es todo en trauma, es mejor, es peor en la unidad intensiva. Pero uno va a ver el estudio de Robert y es un estudio, mire qué interesante, entre dos unidades. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la superespecialidad? Es uno que es un stroke unit y otro es una neurotrauma con politrauma. O sea, ven las dos cosas. Entonces, lo que demuestra Robert, que si es traumatizado es mejor que vaya a neurotrauma politrauma, que vaya a un servicio que es trauma, ¿entiendes? Eso más que ir en contra, va a favor. Pero bueno, eso es un ejemplo. Cuando se buscan los pronósticos de enfermos críticos, uno de los grandes problemas es que los factores que influyen en el pronóstico son muchos. ¿Ah? Y ahí yo puse una lista, la enfermedad primaria, las comorbilidades, la infraestructura, la parte de ingenio ambiental, la tecnología, y una de las cosas más importantes son el punto 6 y 7, la competencia de médica, empezando por su presencia. Mire que yo conocí en Estados Unidos que mucha gente se llena la boca, quedan médicos de noche, que muchísimo. O sea, la presencia de médicos no es 100%. Nosotros a veces tenemos agujeros, la asistencia y queda un médico, pero la mayoría queda médico. No queda un médico cubriendo una guardia en una situación bastante grave. Y la competencia de enfermería, es decir, enfermeras que conocen la situación. ¿Tá? Un ejemplo, yo he sido muy defensor de la hipotermia terapéutica. Este es un estudio de Clifton. Este estudio fue negativo para la hipotermia. Sin embargo, cuando uno mira los centros, los dos únicos centros capacitados, especializados, que venían hace años haciendo hipotermia, dio positivo. Entonces muestra que determinadas técnicas, como son complejas, no se puede un estudio internacional, multicéntrico. ¿Por qué? Porque requiere esta capacitación que vemos para el neurocrítico, llevarla a su máxima, que es el manejo del enfermo al cual le bajamos la temperatura, donde cambia todo la presión. Y eso pasa, por ejemplo, con el manejo hiperbárico. Hay un grupo en Estados Unidos, que es el grupo de Roswell, ahora hay otro de Roswell, creo que falleció, que tienen unos resultados en cámara hiperbárica brutal, pero la parafernalia que hay que hacer es imposible de trasladar, si nunca va a ser una terapéutica popular, que sea asequible, que es carísima. Eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Por qué mejora los resultados? Bueno, el training es fundamental. Usted cuando hizo la primera vía fracasó, ahora ya está mucho más dulce. Bueno, eso que es tan simple como algo práctico, uno no se da cuenta, pero recibir una hemorragia, un trombolítico, esto, ¿me entiende? Manejar el drenaje ventricular, manejar el drenaje lumbar, es toda una rutina de cosas especializadas, ¿me entiende? La visión binocular panóptica, nosotros vemos los dos. Usted se da cuenta, usted mira toda la parte neurológica del paciente, yo no sé, cada uno tiene su método para ver los pacientes. Dice, bueno, ahora vamos a lo otro. Como que cambiamos, ¿cómo está la presión? ¿Cómo está esto? Ayer o anteayer pasamos visita, ¿no? ¿No? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? ¿No? ¿Cómo está la glicemia? ¿Cómo está esto? ¿Entiendes? Eso es vital. La misma persona integre las dos.
el volumen de pacientes. El volumen. Una cosa muy sencilla, en la parte práctica, eso se sabe, ya no hay discusión, ¿no? Nosotros había un profesor de neurocirugía que era muy famoso, todavía vive, y operaba los neurinomas del acústico. Y un día vino un alemán que operaba los neurinomas del acústico y operó en circuito cerrado a una mujer de la muca. La mujer salió estubada, una cirugía 3 horas, sin parálisis facial. Entonces yo le pregunté, ¿pero qué diferencia tiene él con usted? Y me dijo, yo opero un neurinoma del acústico por año. Él opera 3 por semana. Entonces, yo lo miro, va a una velocidad, va a una seguridad en lo que hace, extraordinario. ¿Entiendes? Eso es un ejemplo de que los intensivistas también desarrollamos esa capacidad de ver, ¿entiendes? No hay discusión. En el fondo, Vincent es un político, tiene un poder brutal. Y una de las cosas que más proba la fragmentación y la pérdida de poder es no tener control de la enfermedad. ¿Entiendes? Hay una razón política también. Bueno, el uso de protocolos y la ausencia de nihilismo, lo que trabajamos en neurointensivo, no creemos en él. Creemos que el cerebro humano es una capacidad brutal y lo hemos demostrado muchas veces. Muchas veces. Y la ausencia de nihilismo es importante. Recordar que debemos estudiar mucho esto, el examen clínico con el fondo intubado, todo conectado. Yo conocí un neurólogo que todavía trabaja, todavía es activo, que yo tenía un alto aprecio por su capacidad semiótica. Y yo lo llamaba y me decía, no me llame, no puedo examinarse. O sea, el medio ambiente con todo el tiempo no lo podía examinar. No, yo te creo a vos. Hay que aprender a ver al paciente las cosas con todo eso, ¿eh? Saber mucho de neuromonitoreo. Este curso creo que ustedes le va a salir por el oído el neuromonitoreo. Saber bien cuándo el paciente ya está para donar. Debemos pasar desde la asistencia a la donación sin ninguna pausa. Cuando vemos que perdimos, continuamos el sostén hemodinámico respiratorio. ¿Está? El examen neurológico es el que más requiere semiología. Tienen que repasarlo y ver. Ustedes van a aprender algo. El uso de escalas. Estas son las escalas principales. Son unas 6, unas 7. La más importante por lejos que tienen que saber de memoria y bien y entrenarse es la clase. No importa que esté sedado. Ustedes ponen la escala del agua, nunca digan 7, de 6, 7, 7, 8. No. Tienen que decir 1. Y una de las cosas que sirve mucho es ¿qué Glasgow tiene para vos? ¿Entienden? Muy importante. Porque la caída de Glasgow es muy importante porque condiciona una respuesta que ustedes tienen que dar. ¿Está? Muy importante. Bueno, las panorámicas, lo que yo les dije hoy, el neurotrauma, el cerrado, la herida de bala, estamos viendo cada vez más herida de bala, tiene un manejo distinto en algunas cosas. El trauma espinal, si el trauma de cráneo está tratando de abrirse camino con los avances, el trauma espinal tiene bastante más atrasado. Eso es un área que uno espera que se pueda avanzar. Bueno, el stroke isquémico, hay avances muy importantes del stroke isquémico, ¿no? Cuando nosotros empezamos con el curso de neuro, el stroke isquémico era una clasecita, hoy por hoy, muy importante. Con la trombolisis intravenosa y la neurointervencionismo. La hemorragia sonoidea es la patología más compleja, ¿tá?
prácticamente las dos. El trauma de cráneo y la hemorragia sinovial son los dos. Si uno maneja bien esas dos cosas, el resto es más fácil. Bueno, los postoperatorios y después la miscelánea que ustedes conocen. Esto ya lo dijimos. Área mayor, carga laboral mayor. Para nosotros, miren una cosa interesante, cuando yo empecé la medicina intensiva de grado 2, para nosotros un trauma de cráneo grave era La Paz. No había tomografía. Tubábamos, sedábamos y esperábamos. No nos enteramos qué pasaba. Cuando se empezó la toma, que había que sacarle tomo, a veces hasta 2 y 3 por día, pues se hacía alguna maniobra. Cuando empezó el monitoreo de PIC, pasó a ser el otro extremo, la mayor carga laboral. Los médicos, cada pica, cada esto, ¿entiendes? Cambió completamente. Algunas características distintivas, pero que van a ir aprendiendo, la importancia de la PIC, parámetros relacionados. Antes para nosotros era el cordón umbilical del paciente, la PIC. Ahora es un parámetro más, es más importante, pero no pasa a ser el único, el sine qua non, ¿entiendes? Hay que mirarlo. El control de la ventilación, la termomanipulación. Hay una tendencia en la medicina intensiva general de ser más tolerante con la fiebre, porque es bueno para la instrucción. Y las cosas que hacemos para bajar la fiebre son malas. En el neurocrítico sigue siendo los estudios demostrando que la hipertermia tiene un alto peso negativo, ¿no? Perjudicial. El manejo hemodinámico, el mantener la presión arterial alta. Yo, por ejemplo, sabía, a veces me ponían médicos que venían de la cardiología, y yo enseguida veía que eran ellos, sin haber sabido quién eran, por dos cosas. Empezaban a bajarle la presión, a hacerle drogas antihipertensivas, y empezaban a reponer el potasio. Típico eso. Empieza a reponer el potasio, a hacer cargas de potasio. A nosotros sí, nos importa el potasio, pero mucho más nos importa el sodio. La anemia, por ejemplo, que se busca mayor tolerancia a niveles. ¿Por qué? Porque la anemia es mala, pero la transfusión también es mala. Entonces lo mejor es cuidar al máximo los glóbulos rojos propios del paciente. Pero preferimos que los neurocríticos tengan niveles más cercanos a los demás. Es un punto controvertido y que seguramente discutiremos. Por último, el nihilismo terapéutico, le quería mostrar este estudio. Es un estudio viejo, que es retrospectivo, de 84 pacientes con hematoma cerebral espontáneo, cuya mortalidad fue el 35%, 30. 30 muertos, de los cuales 23, el 70, soporte retirado a los 2 días. Entonces el individuo demostró, después de ver toda, que el factor predictivo de mortalidad más frecuente, y que era independiente, fue el retiro del sostén. ¿Basado en qué? Basado en las escalas pronósticas. Creo que está la escala de Henry. Es decir, la mortalidad con estos índices es el 80%. Bueno, eso es poblacional, cohorte, no es para aplicación individual. En Estados Unidos se considera, decir, hasta puede tener problemas médicos legales, basado en una escala pronóstica. ¿Me entiende? Y eso se llama profecía autocumplida. Y le voy a mostrar cómo es. El más importante fue eso, ¿no? No se recomienda utilizar índices pronósticos con base empírica y poblacional y a veces de dudosa vigencia para tomar decisiones en casos individuales. Y el concepto es esto.
le aplico la escala pronóstica, digo, con esta escala pronóstica tiene 80% de mortalidad y hago nada. Cualquier cosa que haga, entonces sucede que muere. Y utilizo esto como que estaba bien. Eso se llama profecía autocumplida. Es decir, no hice nada, pero no hice nada. Mire que esto actualmente, en una conferencia reciente que dio un doctor argentino que está hace muchos años, y un médico hizo esto, fue sometido a juicio, porque las escalas pronósticas se sacan después, pero no pueden condicionar la respuesta. ¿Entendés? Y mucho menos suspender a estos pacientes al segundo. Y lo último que le dejo para terminar son los estudios PRINCE hechos por el doctor Suárez. El doctor Suárez ha estado más de una vez con nosotros, es un colombiano que está en Houston. Hizo 2 estudios PRINCE, uno que es la organización del estudio neurocrítico a través del mundo. Omitió porque no tuvo contacto con países africanos, pero hizo en Asia, Oceanía. ¿Cómo se organiza el cuidado neuroclínico? Entonces, la variabilidad es tremenda. Este es el estudio PRINCE 1. Les quiero mostrar alguna cosa de Uruguay de América Latina. Fíjense que el porcentaje de presencialidad es 91%. En cambio, en Estados Unidos, 79%, lo que yo les decía. Pero al mismo tiempo el farmacista es bajísimo. No tenemos farmacólogo. Es una cosa que se pretende incorporar. La fisioterapia, más o menos. Los terapistas respiratorios, ahí yo pienso que pusieron también los tecnólogos, ¿cómo se llaman? Los neumocardiólogos, que no son terapistas respiratorios, y por eso, pero igual me parece que los pusieron porque les dio bastante alto. Y la relación NERS-CAM, ¿vieron abajo? Está muy interesante. Y otras cosas más. Esto es para mostrarle uno. Tienen que verlo para ver la variabilidad brutal. Y hay algunos ejemplos manejados por neurólogos y neurocirujanos. Y el estudio PRINCE 2, este es muy importante, porque lo que hizo, tomó a alguno de esos pacientes, lo hizo con un sistema de internet, montó una tecnología que seguramente va a salir el PRINCE 3 y después, porque ella tiene la plataforma de datos de los contactos. Además son unidades académicas en el 70%. ¿Sabes lo que quiere decir académica? O que enseñan o investigan. O sea que son buenos representantes de esa parte del mundo. Y siguió a los pacientes 7 días y encontró, mire qué interesante, que encontró que la gran mayoría en Latinoamérica, en otras partes del mundo, los neurointensivos se ven diluidos. Pero cuando hay una unidad dedicada, le llamo dedicada, que ingresa solamente pacientes neurológicos, el resultado es, ¿vieron? Casi 2 veces mayor, se muere casi 1.7, 70% más se mueren en las unidades polivalentes. Es un estudio importante, porque hay mundiales. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. El día le vamos a dar las primeras cosas básicas y después seguimos el lunes con la doctora, creo que la doctora Román va a dar una clase. No sé si tienen preguntas. Bueno, muchas gracias. Les recomiendo que vengan el viernes. Vuelvan a hacer. Muy bien. ¿Sabe que es mucho mejor hacerlo mano a mano? Se puede preguntar más. No quise preguntar más porque los de afuera quedan medio ahí. Yo le planteé a Leandro que viniera, pero dice, no, ya sé,
debido a la pandemia ya no vienen más. En los talleres hay que venir, la presencialidad va a ser importante. Bueno, quedamos así. Cualquier pregunta a las órdenes. El viernes seguimos.